Y lo leemos en el nombre de Cristo Jesús y la iglesia dice amén. Amén. Romanos capítulo 13, verso 1 hacia el 6. Y dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores. Vamos a ver aquí qué es lo que nos va a hablar el Señor. Sométase a algunas personas, que dice toda persona, incluidos los creyentes, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Importante, no hay autoridad que provenga de Dios. Esto es, autoridades malas y autoridades buenas. ¿Hubiese Dios podido impedir de que Herodes estuviera al mando del ejército romano para crucificar a Cristo? Pero Dios lo hubiese podido hacer. Él tiene el poder. Por lo tanto, si dejó esa autoridad como una autoridad superior, es porque tenía algo que hacer allí. Lo que te estoy diciendo ya con el comienzo de esta predicación, de esta enseñanza, es que hay cosas que tú no toleras, que no vas a querer. Y Dios dice: esto yo lo permito, aunque te moleste. Hay ciertas personas que tú querías, ojalá, a kilómetros de mí, y Dios dice: las voy a poner cerca de ti. Porque no hay otra forma de procesar lo que en tu corazón no quiere salir, se oculta. Así que si hemos dicho de que Dios es rey y soberano, ¿tiene autoridad para poner y quitar? La tiene. Entonces diga usted: lo que yo estoy viviendo, o piénselo, lo que yo estoy viviendo y los enemigos que se levantan tienen un propósito. Porque cuando comprendes de que incluso tus enemigos, mis enemigos, tienen un propósito, allí es cuando dices: gracias, Señor. En vez de quejarte con Dios, gracias, Señor. Pero solo si lo entiendes de esta manera. Veamos entonces el verso 2. Así que el que se oponga a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se opone. Si yo digo: no quiero a este presidente, deberíamos matarlo, no ha hecho nada. A la autoridad puesta por Dios me opongo. Estamos en tiempos en donde se nos está preparando mentalmente a través de redes sociales, la televisión, para todo lo que tiene que ver con las votaciones, con las elecciones, usted lo sabe. Y hay mucha influencia que quiere manejar los grupos sociales. Aunque se hagan tremendas campañas en contra o a favor, lo que llega a un país es lo que Dios permite. Por lo tanto, nuestro voto, cuando lo hacemos, cuando elegimos en lo que sea, cuando elegimos algo, creemos que nosotros estamos eligiendo. Pero es Dios el que permite que haya un faraón o que haya un José. Es Dios. Ahora, ¿en qué nos hace quedar tranquilos en nuestra conciencia? En que por lo menos lo que yo escogí, el voto que yo di, fue pensando en lo que a mí como creyente, como hijo de Dios, me favorece, en lo que como creyente, hijo de Dios, siento que esto sí respeta mis valores fundamentales en Cristo. Así que me queda eso en conciencia, aun y cuando no salga la persona que yo quisiera. Pero, Señor, cuando esté delante de ti, entonces ¿cómo podré alegrarme si no me diste en el gusto? Y Dios va a decir: por cuanto lo hiciste con conciencia, con un corazón, queriendo elegir lo mejor, pensando en la palabra, en la fidelidad de la palabra, aún así, aunque no salió esa persona, pero ya escudriñé tu corazón y sé que pensaste y escogiste por lo que es evidente palabra de Dios.
Digo esto porque más de algunos se puede llevar sorpresas, y las hemos llevado. De nosotros, ¿quién votó el tiempo pasado por este gobierno? Capaz que nadie. Sin embargo, Dios dijo, ahí les mando este problemita. Ustedes saben cómo se llama este problema, ¿cierto? Bueno, así muchas otras cosas. Verso 3, porque los jueces no están para infundir temor por causa de las buenas acciones, sino por causa de las malas acciones. La ley y los jueces que ustedes puedan encontrar en la tierra están puestos allí para que castiguen al que hace lo malo. Por lo tanto, si tú haces lo bueno, no te preocupes. No tienes que temblar, ni tampoco tienes que oponerte a la autoridad, porque tú estás haciendo lo que según la palabra está bien. Entonces, ¿quieres no tener temor a la autoridad? Es una pregunta. Entonces, ¿quieres no tenerle miedo a la autoridad? Haz lo bueno y recibirás elogios de su parte. Haz lo correcto, haz lo que conviene. Ahora, vamos a poner en contexto esto ya más adelante. Porque es un ministro de Dios, aunque para tu bien, está hablando de las autoridades, son ministrados de alguna forma por Dios. Pero si hacen lo malo, teme, porque no en vano porta la espada. La espada representa el castigo, ¿cierto? En algunos casos, en algunos países, hasta la muerte. Usted evade algo que tiene que ver con la ley y hasta podrían matarlo. Y aquí nos encontramos con legalidades que en otros países, por ejemplo, por decir yo quiero seguir a Cristo, vas en contra de la ley y por lo tanto ahora la espada va en contra de ti. Así que tenemos algo que nos favorece cuando estamos en un país como este, pero tenemos algo que nos complica si fuésemos a predicar el Evangelio a donde están nuestros hermanos perseguidos. ¿Lo entiende, iglesia? Bueno, Dios ha permitido que ellos nacieran incluso en esos lugares en donde serán perseguidos. Otra pregunta, ¿pudo Dios haber evitado que un hijo de él naciera en esos países? Sí. Tan simple como que en un viaje la persona queda embarazada en otro país y decide hacer su vida afuera ya. Como muchos otros que salen porque ya quieren hacer negocios, emprender y al final se terminan quedando en otro país. Por lo tanto, ahora se reacondicionan sus necesidades a las leyes de tal país. Porque ¿qué es un ministro de Dios? Un vengador de ira contra los que hacen lo malo. Por esta razón, verso 5, necesitamos estar sometidos, no solo por motivo de la ira, no solo porque la ley me castiga si hago lo malo, sino también por motivo de nuestra conciencia. Nuestra conciencia, mira qué importante lo que está diciendo Pablo. Está diciendo que hay cosas que si en tu conciencia no te parecen graves, por supuesto que vas a hacer lo contrario a la palabra de Dios. Hablamos de vicios. Si en tu conciencia tomar aquel vicio no te parece tan grave, no te va a costar nada ir y hacerlo, aunque sea oculto, escondido. Si en tu conciencia decir grosería no te parece tan grave, lo vas a hacer. Y así sucesivamente en todas las áreas donde tú puedas tener claridad al respecto, puedes tener también algunas lagunas llenas de lodo que no servirían para bañar tu conciencia, que no servirían para bañar mi conciencia. Y la idea de Dios es que cuando desciende su Espíritu, seamos llenos del Espíritu y que entonces seamos limpios. Es decir, ahí es cuando podemos aplicar el concepto de: Señor, yo no quiero ser una llave de doble agua. Si alguien va a venir a beber de mí, o soy dulce o soy amargo. Pero
estamos en tiempos difíciles donde también los creyentes, por miedo a las leyes en algunos países, por miedo a hacer el ridículo, a la vergüenza, se van acomodando a ciertas cosas que el mundo hace. ¿Cree usted que esto está bien? Porque cuando hacemos eso, estamos justamente ante la imagen propia de nosotros, de una llave que da dos tipos de agua. Verso 6. También por esta causa ustedes pagan impuestos, porque ellos son ministros de Dios que son constituidos para esto mismo. Es decir, también en los gobiernos habrán personas encargadas de ¿qué cosa? De la economía. Algunos países pueden llegar a ser muy prósperos porque quienes lideran manejan muy bien los recursos, saben muy bien dónde sacar, dónde poner y ajustar. Por lo tanto, intentan de la mejor manera posible darle a los ciudadanos una vida mejor, una vida buena dentro de todo. ¿Sabía usted que hay países en donde prácticamente no existe la pobreza? Hay países donde no existe. Países en donde para ellos que haya un pobre pidiendo, no, por favor, o trabaja o lo matamos, o desaparece. Es decir, o produce para el país o no sirve. Si eso pasara en Chile, ¿se imagina usted cuántos muertos habría? Nos encontramos en cada esquina a alguien que solo quiere vivir de lo que le den. Y usted le dice, tengo trabajo, no. Casi como que le da asco, casi como que le asusta que usted le mencione la palabra. Personas que pueden llegar incluso a enojarse con usted porque usted le dice, hey, deberías trabajar, eres joven. Y no quiero ni imaginar las groserías que le dirían, simplemente porque usted está diciendo algo que es correcto, que está bien. Frente a este texto mencionado, Romanos, del 1 al 6, el contexto en el que se escribe es muy importante para saber cómo reacciono yo, cómo reacciona usted en un mundo, en un país en donde las leyes no necesariamente están todas a nuestro favor. Y tenemos que pensar en esto. Tenemos que pensar en esto. Porque aunque Chile es un país que no ha molestado mucho a los creyentes, usted lo sabe, hay una cantidad enorme de iglesias y religión, y no ha molestado mucho porque están ocupando un pensamiento desde mucho más atrás, en donde dejémoslos que estén entretenidos. Así no se fijan lo que nosotros hacemos. Las autoridades no han sido tan competentes como para hacer las cosas bien. Por lo tanto, démosles internet, permitamos que se enreden en las redes sociales, permitamos todo lo que es tecnología para que estén embobados. Porque cuando alguien está embobado en algo, ¿qué es lo que sucede? No pone atención a lo que está sucediendo realmente alrededor. Intente darle la instrucción a su hijo mientras está en un videojuego. Intente decirle dónde debe dejar los calcetines, dónde debe dejar esto y esto otro, y se va a dar cuenta de cuando usted vaya a ver si lo hizo, quizás no hizo nada o la mitad del trabajo. ¿Por qué? Porque su mente, sus ojos estaban ocupados en el entretenimiento. Por eso tiene sentido lo que hablaba Juan aquí antes de comenzar su oración. El enemigo se dio cuenta que también las religiones sirven para esto. Sirven para esconder a las personas. Dejémoslos ahí, que sigan siendo los loquitos de siempre, mientras ellos no vean lo que está pasando. Gracias, maestra. Yo puedo decir que mi gobierno seguirá o haciendo las cosas mal o bien. ¿Con qué nos hemos encontrado? Con engaño, con robo, con soborno y con todo lo que usted sabe.
Y no lo hablo solamente por Chile, lo hablo porque en muchas naciones pasa esto. Se ha llegado a un extremo de no lo vamos a combatir con armas, los vamos a combatir con entretenimiento. Mientras más ocupados estén viendo televisión, viendo películas, pero todos los días porque es un vicio, mientras más metidos estén en los videojuegos, mientras más tiempo se estén yendo a los cines porque son adictos al cine, mientras más tiempo estén en las redes sociales, el príncipe de este mundo dice, así es como quiero que estén. Porque lo único que molesta, sepa usted, iglesia, lo único que molesta los planes del maligno es que nosotros nos interioricemos en la palabra de Dios, en la oración y en el ayuno. Si no hacemos nada de eso, ni usted ni yo somos molestia para esta generación que cada vez toma más la oscuridad y rechaza a Dios. El contexto entonces, iglesia, debe ser explicado porque muchos de nosotros como creyentes podríamos estar confundidos a no dimensionar de qué está hablando Pablo, en qué tiempo y qué estaba pasando en aquel momento. Si hoy alguien me dice que haga algo en contra de mi fe, en contra de lo que Dios me ha enseñado en su palabra, puede que más de algún cristiano diga, yo lo voy a tener que hacer, porque Dios dice en Romanos 13 que debo someterme a las autoridades. Y así es cuando los gobiernos levantan nuevas leyes que van en contra de Dios, y muchos cristianos cobardes dicen, yo lo voy a hacer porque la Biblia dice que debo sujetarme. Y usamos lo que Pablo escribió para ocultar nuestra pobreza espiritual, para ocultar nuestros miedos de enfrentar al enemigo, de enfrentar las leyes y decir, yo no hago esto. Cuando yo creo que algo es un engaño y que va en contra de mis principios como creyente, yo soy de los que me levanto. Eso es lo que debería hacer la iglesia, estar claro y jamás buscar el recurso más fácil, que es obedezcamos, porque Dios dice en Romanos que debemos sujetarnos a las autoridades. El contexto en el que se escribe esta carta es buscar bajar la tensión entre los diferentes grupos judíos en la época. Mire, para que usted se ponga en contexto, la época en la que escribió Pablo esta carta era un tiempo en donde el ambiente entre romanos y judíos estaba que arde. Y habían algunos grupos judíos diferentes, entre ellos los celotes, que querían provocar allí una revolución, una revuelta. Estaban haciendo planes, estaban conjugando ahí frases para ir en contra de este imperio. Y cristianos de ese tiempo estaban un poco divididos, no sabían qué es lo que correspondía hacer. Apoyamos a nuestros hermanos judíos que lo que quieren es la libertad de la opresión que impone el imperio romano, o debemos mantenernos al margen. Si hoy en día alguien nos dijera, vamos a pelear, tenemos que salir a las calles a protestar, vamos a los municipios, si alguien nos dijera eso, usted podría decir, sí, deberíamos ir. O alguno debería pensar, Señor, si esto está pasando, está en tu control. Voy a analizar hasta qué punto esto me afecta según las Escrituras. Y si eso toca las Escrituras y me está haciendo que yo rechace a Dios y a su palabra, entonces gobierno cuenta con un enemigo. Aquí estoy. Y no para ir a apedrearte, sino porque levantaré guerra, oración, ayuno. Y clamaré al Señor porque Él es mi justicia. Pero no voy a doblegarme.
estos celotes se negaban a ser gobernados por los romanos. Y esto es lo que promovían, un levantamiento del pueblo. Los soldados estaban para mantener el orden, para prevenir y castigar aún con la muerte. Por eso había muerte de cruz a quienes hicieran lo malo: peleas, robos, asesinatos. Si usted se da cuenta, cuando llaman a Pablo para testificar, y él testifica ante Herodes, ante Agripa, ante estos personajes que tenían poder, se dan cuenta de que en realidad no tenemos cómo acusarlo. Los cargos no son suficientes como para mandarlo a la muerte. Y allí es cuando ellos procuran entonces que saquen a Pablo para que en el camino lo asesinen. Y un sobrino de Pablo, ¿cierto?, escucha esto y se anticipa, y ahora lo llevan. ¿Por qué? Porque Pablo se da cuenta que lo que están haciendo con él es algo injusto. Y ahí es cuando él dice: yo apelo ¿a quién? A César. Porque como romano, como romano, él también podía exigir que su audiencia fuera con César. Ahora, ¿qué mueve a Pablo a esto? ¿Por qué Pablo simplemente no confía en Dios y se entrega? ¿Por qué él no dice: bueno, llévenme, si he de morir, moriré? ¿Por qué es que Pablo dice: no, yo no quiero ser enjuiciado aquí, yo quiero ser enjuiciado en Roma, con César? ¿Será que Pablo estaba con miedo? ¿O será que Pablo estaba entendiendo el plan de Dios? ¿Será que Pablo comprendió y no olvidó ninguna palabra cuando Dios lo llamó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Será que Pablo nunca pudo olvidar que Dios le dijo: es necesario que tú seas un instrumento y que vayas a testificar ante reyes? Es decir, debes testificar ante autoridades. Y Pablo por eso dice: yo apelo a César. Es decir, voy a llevar el mensaje de Dios más alto. Voy a llevar el mensaje de Cristo a los poderosos, a los que manejan las leyes. No era un Pablo ocultándose, no. Era un Pablo diciendo: Padre, cuando Cristo desapareció, Él me dio dirección y yo no quiero esconderme, yo quiero hacer lo que Él me dijo. Muchos de nosotros hemos recibido dirección de Dios, pero ¿cuánto estamos haciendo lo que Él nos dijo? Entonces el contexto tiene mucho que ver, porque cuando usted piensa en nuestro país, ahí es distinto. No es que usted sale afuera y lo están asesinando porque es cristiano. Aquí no pasa eso. Entonces, ¿por qué tendría que yo someterme a las leyes de este mundo si no tengo la misma problemática que tuvieron mis hermanos en el pasado, los cristianos? A ellos sí los podían matar. Hoy en día el mundo y el sistema tiene tantas cosas para entretenernos, para embobarnos, y allí es donde escasean los hijos íntegros que digan: a ver, esto que el sistema me está mostrando y me está diciendo que haga, esta es la palabra de Dios. Esto que este colegio donde van mis hijos le está inculcando, esta es la palabra de Dios. Cuando comenzamos a tomar todos esos hilos que son muy delgados y los conectamos con la palabra, vas recién a entender si eso tiene dónde pararse, dónde situarse según la palabra de enseñanza, o te darás cuenta de que hay cosas que tus hijos y que tú mismo estás autorizando que no están en la palabra, que no nos corresponden. Ni nosotros hacerla, ni permitir que nuestros hijos las hagan. La causa de la desobediencia del pueblo fue porque siempre su mirada estaba puesta en las cosas que estaban fuera del pueblo, en lo que hacían otras culturas. En lo que más hincapié se hizo en aquel tiempo fue: no tomen mujeres que no sean entre ustedes del pueblo, porque si lo hacen se van a contaminar con sus dioses. ¿Recuerda esto? Dios sabe que más allá de una mujer, lo que hay detrás es información, es una cultura.
Te casas siendo chileno con una venezolana, una colombiana, una argentina, y no te das ni cuenta cuando estarás comiendo sus comidas, las cosas que a ellos les gustan. ¿Por qué? Porque no solo te casas con la persona, sino también con la cultura. También te casas con los problemas que pudiera tener esa persona. Dios siempre ha sido sabio y nos ha querido enseñar de que nuestras decisiones tienen que tener un cuidado único. ¿Por qué? Porque hay cosas que pueden ser muy inofensivas, como la comida. ¿Qué importa comer la comida de otra persona, de otra cultura? Pero ¿qué sucede cuando la manera de pensar de esa persona es tan extraviada de Dios, es tan lejana a Dios? ¿O te influye? ¿O simplemente te das cuenta que es hora de cortar eso porque prefieres a Dios antes que estar bien con el hombre o con la mujer? ¿Se entiende? Todo el contexto debe ser tomado en cuenta. Por lo tanto, autoridades hoy en día tenemos y las seguiremos teniendo. Pero ¿hasta qué punto debemos someternos a ellos? Hasta cuando lo que ellos enseñan, lo que ellos exigen en su ley, mientras no vaya en contra de mis principios, de sus principios como creyentes, ustedes pueden sujetarse a lo que dice la palabra. Sí, está bien. Dicen que hay que pagar impuestos. ¿Debemos pagar impuestos? Sí. Jesús dijo, hay impuestos también. Debe a César lo que es de César. Hay que pagar. Pero cuidado cuando alguien viene a manipular su fe, a manipular las enseñanzas que ustedes tienen. Porque también podría vestirse de realeza el que quiera cambiar tu formación teológica cristiana. Recuerden que hay hombres enfermos y mujeres enfermas de vanagloria, de poder, que han llegado a la cúspide y ahora son influencia en masas de personas. Personas que antes estuvieron claras respecto de Cristo y ahora lo único que piensan es en la prosperidad, porque es eso lo que han recibido. Porque no han hecho una comparación entre lo que me están enseñando y lo que Cristo me dejó para aprender. La pregunta o el título de este mensaje es: ¿bajo qué gobierno estamos? Mira qué importante. ¿Bajo qué gobierno estás? Porque la Biblia dice que aunque nosotros estamos en este mundo, ¿qué dice? No somos de este mundo. Dice que somos embajadores. No perteneces aquí. Un hombre, una mujer de Dios, íntegro, íntegra, se preocupa hasta en lo más mínimo de no fallar a Dios. Hasta en lo más mínimo se cuida, se viste con cuidado, enseña con ternura, habla, corrige. En todo tiene cuidado de no fallarle a Él. ¿Qué sucede hoy? Los gobiernos tienen la misma misión, sí, proteger al ciudadano por medio de impuestos, administrar estos recursos, redirigirlos en favor del pueblo. Es decir, ese es el fundamento, es lo ideal, que la ley y el gobierno en el país que vivo me proteja mis intereses. Y en el caso de mi salud, bueno, que tome los recursos y tengamos un servicio de salud como corresponde. Y por parte nuestra, como ciudadanos, debemos respetar las leyes, el orden, como también las leyes económicas de una nación. Y ahí es donde aparece la palabra impuestos. Que sé que muchos cristianos nos gustaría que ojalá no estuviéramos bajo ese gobierno, donde haya que pagar impuestos. Pero esto debe ser.
un gobierno humano, curiosamente, hoy son pocos los que se levantan a luchar contra los gobernantes cuando estos se han transformado en dictadores. No se sabe que en todos los países hay revuelta, sino que son países puntuales. ¿Por qué? Porque cuando hay un dictador en algún país que reprime a través de violencia, de muerte, de castigo y de cárcel, normalmente las personas, los ciudadanos, prefieren hacer la vista gorda. Y por eso es que estos personajes siguen creciendo y siguen ellos aprovechándose de un sistema, porque a través del terror infunden miedo. ¿Cuántas personas seguramente dirán: yo sé que el gobierno está mal, pero es que no quiero que me quiten la comida, no quiero que me quiten el gas, no quiero que mis hijos se queden sin educación? Y ponemos otras cosas en la balanza y estamos dispuestos a transar muchas veces nuestros valores, y eso no es correcto, no lo es. Pero estos gobiernos que infunden terror sobre las personas, que no es el caso de Chile, porque aquí está todo, todavía hay cierto control, lo hacen para que las personas puedan funcionar como si fueran conejillos, como si fueran animales ahí que tienen que estar domesticados. Los someten a través de miedo, terror, violencia. Ahora, curiosamente hoy son pocos los que se levantan a luchar contra sus gobernantes cuando se han transformado en dictadores, que crean leyes para favorecerse a quienes, a sí mismos. La razón por la que no se levantan es porque el miedo a ser sometidos a castigos de todo tipo es lo que los reprime para que no lo hagan. Pero veamos por otra parte el gobierno de Dios, porque estamos hablando de ¿bajo qué gobierno estamos nosotros? ¿Bajo qué gobierno está usted? El gobierno de Dios, este gobierno, aunque es el más tolerante, porque Dios no anda detrás castigando a la gente. Usted se ha equivocado, yo me he equivocado, y no viene Dios con un palo y me golpea y me dice: te voy a matar. No. Es un Dios que tolera muchas cosas porque entiende que estamos en este cuerpo y que todavía nos cuesta ganar. Ahora, esa tolerancia no es porque acepta el pecado, no. Tolera en el sentido de que no envía su castigo, sino que siempre está poniendo por delante la misericordia. Ese es el Dios de este gobierno al cual nosotros pertenecemos. Es un gobierno más justo. ¿O no es justo el gobierno de Dios? Es más pacífico. Jamás en la Biblia me he encontrado con citas que digan: si algo no te gusta, rebélate en contra de los gobiernos. No. Todo lo contrario, hasta Pablo está diciendo: cuidado, hay autoridades a las que deben sujetarse. Lo peor es que también, aunque es un gobierno fuerte porque es el gobierno de Dios, ¿sabía usted que este es el gobierno de Dios y es el gobierno más atacado que existe? Porque son millones los que están en contra de él. Millones. ¿Cómo puedes levantarte en contra del gobierno más fuerte y poderoso que existe? Justamente por eso. Porque como las cualidades que priman en Dios son amor, paciencia, tolerancia, gozo, mansedumbre, templanza, todo lo que está en el Espíritu está del Padre. Y como eso es lo que prima, muchos ven este gobierno de Dios como un gobierno débil, al cual se le puede atacar. Pero no lo hacen cuando un dictador se levanta en un país y asesina por cualquier cosa. Intente hacer un levantamiento en China, en Rusia, en Corea del Norte, a ver cómo le va. No alcanza a levantar ni siquiera el dedo cuando ya le cortaron el brazo por intentarlo. Infunden eso. Pero en el gobierno de Dios, que es el gobierno más poderoso y a la vez el gobierno más amoroso, son muchos los que se levantan, no solo con su mano para apuntarlo y atacarlo,
sino con sus labios para ofenderlo. Y Dios nos libre a nosotros si alguna vez estamos pensando atacar a Dios porque no entendemos lo que hace. Directamente, todo aquel que sí quiera estar bajo el gobierno de Dios, para obedecerlo y para honrarlo, tendrá dificultades con el gobierno de este mundo. Tal vez no en todas las cosas, pero habrán algunas otras cosas que el gobierno de este mundo intentará imponer. Algunas las van haciendo en sujeción a los tiempos y poco a poco, casi como por cansancio. ¿Recuerda la época del COVID? No los vamos a obligar. ¿Pero qué hicieron? ¿Ah? ¿Y de qué manera lo hicieron? Amenazando que no hay trabajo, que no puedes salir. No podrás comprar, no podrás salir, no podrás atenderte en el consultorio. Eso es una manera de obligar. Igual es una dictadura, pero ellos saben cómo plantearlo de manera que parezca como que me están dando a elegir. Pero mira, si a usted yo le digo, si usted no hace esto, usted no puede comprar. Si usted no hace esto, usted no puede vender. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y hacía que grandes y pequeños le adorasen. Y que no pudieran comprar ni vender a menos que tuvieran, ¿qué cosa? La marca. La marca. No es una marca obligada. A nosotros nos dejaron entrar en el supermercado para ir a comprar mercadería cuando fue el COVID. Ahí está. ¿Sí? Porque no lo habíamos vacunado. Prueba eficiente. Entonces, claro, no te estamos obligando. No te estamos obligando. Pero cuando me estás diciendo que no puedo ir al supermercado, me estás diciendo que no puedo comer, porque allí tengo la comida. Cuando me estás diciendo que no puedo salir más de 2 veces en la semana, yo digo, Señor, ¿cómo hago si tengo que generar recursos para mi casa? Es decir, los gobiernos siempre han intentado manipular y encerrar a las personas y funciona con esa lógica y además funciona con la entretención. Por eso les hablaba, la entretención es tan importante. Es como ese padre que dice, a ver, ¿cómo hago que mi hijo me obedezca? Le voy a decir que si no hace esto, no le paso el teléfono. Ahí estoy. Acabo de crear una idea sin tener que golpearlo para que me obedezca. Voy a hacer esto, otro, dice el hijo, y el papá dice, no lo vas a hacer. Pero papá, si haces esto, entonces yo te autorizo. Y al final, eso es lo que hacen los gobiernos. Ahora, ¿qué otra forma? No puedo obligarte porque aquí en este país todavía es muy notorio obligarte. Sería como una dictadura. Se notaría demasiado. Pero te doy mucha entretención. Y pongo por las pantallas todo lo que tenga que ver con el consumismo, todo lo que tenga que ver con la moda, lo que es tendencia. Pongo por las pantallas los mejores partidos de básquetbol, de fútbol, de béisbol, de voleibol, todo. O sea, en algún lado tiene que haber la debilidad. Es así, en algún lado. Uno de los peores enemigos en casa, ¿saben qué es lo que es? La televisión, el control remoto. Porque se te pueden ir fácil 2-3 horas allí. Sin embargo, cuando vas a orar, puede que estés 5 minutos y ya te quedaste dormido. Entonces el príncipe de este mundo sabe que en algunos países no necesita usar la dictadura, la violencia dura, no. Él sabe que basta con que los entretenga, le dé un poco de golosinas. Y esas golosinas son esas cosas que nos distraen. ¿Pero qué tiene de malo? ¿Sabes cuándo se transforma en malo? Cuando dejas de lado lo que es primero. ¿Quién es primero? ¿Es bueno el deporte? Por supuesto que sí, nos mantiene en forma. ¿Cuándo es malo?
cuando ya no buscas a Dios. Y cualquier deporte que es salud, de hecho, si lo sigues practicando, seguirás bien. Yo no puedo ir en contra de eso como pastor. No puedo decir, es que si practicas deporte te va a hacer mal. No, probablemente te va a hacer bien, te vas a sentir hasta más jovial, te vas a sentir mejor. Pero si te alejas de Dios, ya perdiste todo. Dios nos habla y nos insta a que todo lo que hagamos debemos hacerlo con prudencia, con cuidado, porque el enemigo ya sabe cómo mover sus telas, él sabe cómo mover sus hilos, él sabe que no necesita golpearte ni amenazarte ni decirte, Felipe, te voy a matar, no. Él puede usar otras tácticas que parecieran que no son malas, pero cuando te das cuenta que tu fe se está apagando y que ahora para ti es más importante cualquier cosa de este mundo antes que Dios, significa ya comiste de la trampa, ya comiste del queso que puso Satanás, el príncipe de este mundo, y ¿sabes qué? La trampa ya cayó sobre tu cuello y estás atrapado. Sigues respirando, sí, sigues respirando y sigues con el queso allí. Pero es cierto, si alguien no te saca de esa trampa con la verdad, morirás asfixiado. ¿Estamos entendiendo, iglesia? ¿Bajo qué gobierno está usted? Si usted tuviera que elegir gobierno, a ver, ¿bajo el gobierno de Chile o bajo el gobierno de Dios? Si Dios te dijera, no, hoy no necesito que elija bajo qué gobierno. ¿Por qué? Porque estás en un país en donde todavía nadie te va a golpear porque eres cristiano, nadie te va a escupir, nadie te va a asesinar porque dice que quieres predicar el evangelio. Por lo tanto, yo no te mando que vayas en contra del gobierno. Pero Dios te dice, cuidado, porque este gobierno vigente está poniendo sobre la mesa muchas costumbres, adicciones nuevas que están apareciendo, que parecen inofensivas, dibujos animados para nuestros hijos que parecen inofensivos, pero ya los están adoctrinando para que el día que ellos vayan creciendo le digan al papá y a la mamá, qué anticuado que eres tú. Las cosas no son así. ¿Dónde comenzó su adoctrinamiento? En la televisión, en los teléfonos, en la información que ellos veían. Ahora, ¿será, pastor, que no podemos ver tele? Puedes ver tele, por supuesto, y mis hijos también pueden verla. Pero tú eres el responsable y darás cuenta frente a Dios un día si tus hijos se desvían. Si terminas en algunos años y que tu hija te diga, mamá, sabes que ya no me gustan los hombres, me gustan las mujeres. Tú tendrás que dar la cara frente a Dios por eso. ¿Por qué? Porque en algún punto de nuestra vida nos descuidamos y pensamos que el enemigo tiene que vestirse con ropas negras, oscuras y con cuernos, y entonces sabemos que esto es malo. Pero te tengo una noticia: el enemigo está operando en este tiempo y no precisamente anda vestido de negro y con cuernos, no, se está vistiendo como ángel de luz. Está poniendo programación en las radios, en la televisión, en la música. ¿Has visto cómo está desexualizado YouTube hoy en día? ¿Has visto los videos que incluso para niños? Videos para niños estoy hablando, donde salen chicas ahí bailando, semidesnudas también, y porque la canción es como infantil, se piensa que no hace daño. Pero esas mujeres se están moviendo en algún video allí, provocando algo en los hijos. No es normal que niños de 7 años, 8 años ya estén hablando de sus partes íntimas. No es normal. Pero alguna mente que se cree más avanzada y piensa que conoce mejor la Biblia puede decir que es normal. Bajo los fundamentos bíblicos no lo es. Nosotros somos los vigías de nuestros hijos. El día que los hijos se levantan en contra de la madre, en contra del padre y los golpean, no es porque ese día tu vida se transformó en un fracaso.
tu vida fue un fracaso cuando no te diste cuenta que tu hijo se estaba desviando y lo alimentaste con eso. ¿En qué gobierno estás? Esa es la pregunta. Porque bajo el gobierno de Dios nosotros tenemos la palabra que nos dice: mira, aquí no te metas, mira, acá tampoco, en esto sí. Tenemos todas las respuestas. Ten cuidado con la mujer extraña, ten cuidado con lo que tus ojos te están mirando. Estás codiciando a una mujer, estás codiciando a un hombre, ten cuidado con lo que estás haciendo. Este es el gobierno de Dios. Porque el gobierno de este mundo te dice: es normal, hazlo, todos lo hacen. Lo importante es que tú llegas a casa y estás con tu esposa. Pero fuera de casa tú puedes divertirte, tú puedes mirar, tú puedes desear. Hay dos gobiernos y usted está en uno o en otro. Pero si estamos en medio de dos gobiernos, significa que tenemos dos reyes. Y no sé por cuál vas a elegir. Puede que cuando quieras elegir, este rey de este mundo ya te tenga tan adormecido, te tenga tan enamorado, te tenga tan acostumbrado a todo lo que te ofrece, que le digas que no incluso a Dios. Y sucede. Sucede constantemente con hombres que dicen: yo quiero hacer esto. Sucede con músicos cristianos, con predicadores que se cambian de iglesia porque la iglesia de acá les ofrece un sueldo, un buen sueldo. Ven y predica acá, vas a ganar millones. ¿Cuánto ganas allá? No, lo que me dan ofrenda. No, acá millones. ¿Cuánto ganas cantando allí en la iglesia? Tanto, vente para acá, acá vas a ganar millones. Este gobierno tiene cómo comprar, porque es el gobierno de este mundo. Mas el gobierno de Dios es un gobierno que no anda detrás tuyo, detrás mío, castigándome por mis decisiones. No, es un gobierno que me observa, que me mira y que está pendiente de qué estoy haciendo con todo lo que Él, Dios, puso dentro de mí. ¿A quién estoy ofreciendo mis talentos, mis virtudes? Ese es el gobierno de Dios. A pesar de ser el gobierno más fuerte que existe, el de Dios, no ataca porque no es un gobierno de este mundo. Esa es la razón por la cual Dios no anda por ahí matando gente, porque no es un gobierno. Jesús dijo: mi reino no es este mundo. Porque ellos pensaban: en algún momento este Jesús se va a defender. En algún momento, si realmente es el rey de los judíos, en algún momento alguien va a venir, un tumulto de gente, y esta cosa va a ser una guerra. Pero Él dijo: no, mi reino no es de este mundo. Incluso cuando Pedro, cuando Jacobo, cuando Juan se sublevaban un poco, Él decía: a ver, momento, paren sus revoluciones. ¿Dios no podía defender a su hijo? Por supuesto que sí. Cuidado, porque cuando sabes si tu carácter ya está a los pies de Cristo, ¿sabes? Cuando alguien toca lo que amas. ¿Amas a tus hijos, a tus hijas, a tu esposa? Cuando alguien toca a tus hijos, vas a saber si el carácter de Cristo ya está formado en ti o no. Porque si tu primera instancia es llegar a temblar de rabia, de ira, y quieres ir y quieres pedirle un permiso a Dios para soltar la Biblia y golpear a alguien, entonces estuviste viviendo con una cara de cristiano, pero aún todavía no estabas terminado o terminada, porque también hay mujeres que, hasta sus hombres tiemblan ante ella. ¿Te has preguntado si realmente estás sometido al gobierno de este mundo más que al gobierno de Dios? Porque no te sé esto. Dios no te dice que tienes que ir y rebelarte ante el gobierno y hazte parte de las protestas. No, Dios no dice eso. Dios dice: debes respetar primeramente mi gobierno porque yo estoy sobre ti. Y mientras vivas en este mundo, estás ahí, pero no perteneces a ese mundo. Tenlo bien claro, Mauricio, me lo dice todo el tiempo. Estás en el mundo, pero no perteneces al mundo. ¿Qué dijo Jesús al respecto en Juan? Libro de Juan.
En el capítulo 18, verso 36. Juan 18, verso 36. Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos lucharían. ¿Saben quiénes son los siervos de Él? Está diciendo mis ángeles, los que me sirven. Lucharían para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no está aquí ahora, no es de este mundo. Este es Cristo. Cristo no está aprovechando su momento de fama para decir: tengo multitudes que me siguen, multitudes que han sido sanados, liberados. Por lo tanto, basta con que yo me pare en un pequeño y humilde podio y les diga: vamos a pelear ahora. Quiero que me demuestren cuánto me aman, cuán agradecidos están de mí. Bastaría con eso. Bastaría con que Cristo dijera: Padre, envíame ángeles ahora porque quiero que me defiendan. Pero Jesús insiste y dice: mi reino no es de este mundo. Vamos a Mateo capítulo 6 rápidamente, por favor, iglesia. Porque quiero que vaya conmigo al libro para que usted vea que lo que estamos leyendo es el contexto real. Está bien. Y usted lo entiende igual que yo. Capítulo 6, verso 24. Dice: ninguno puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará a otro. Mira qué importante es esto. ¿Alguna vez alguien aquí se ha sentido mal y decir: Señor, me da tanta rabia estar en este mundo, Señor, yo quiero estar contigo? Me molesta el mundo como me atrae, las cosas que hace con mi familia, con mis hijos. Me doy cuenta cómo este mundo intenta quitarme la fe con diferentes cosas, con la televisión, con leyes, intenta hacerlo. Señor, ya quisiera estar contigo. Muchas veces a lo mejor alguien ha dicho esa oración, pero otras veces nos hemos encontrado al otro lado, diciendo: Dios, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser todo tan perfecto? ¿Por qué no puedo disfrutar de esto? ¿Por qué no puedo ir allí, acá? ¿Por qué no puedo juntarme con esa persona? ¿Qué fome el evangelio? A veces hemos estado en contra del gobierno de Dios, cuando el gobierno de Dios lo único que quiere es protegernos, es enseñarnos de que no hay manera de que seamos santos si no nos aparta Él mismo. Él entiende que hasta a nosotros nos cuesta trabajo tomar decisiones para apartarnos de lo malo. Por eso estamos ante dos gobiernos, y yo no sé cuál es el gobierno en el que usted está sometido. Porque si te sometes al gobierno de Dios, hay muchas cosas que seguramente el Espíritu de Dios te va a decir: esto está mal, esto ya no lo hagas más. No debes hacerlo. Esto ya no debes hablarlo. Esto ya no debes pensarlo. Este programa de televisión ya no puedes verlo, nunca más. No puedes ver más este programa. Este videojuego ya no puedes jugarlo más. Hay quienes no desean ponerse bajo el gobierno de Dios, porque el gobierno de Dios no anda con ambigüedades, con engaño. El gobierno de Dios te dice: esto es malo y esto es bueno. Escoge tú. El libro de Hechos capítulo 5, verso 28 y verso 29. Dice así: no les ordenamos terminantemente que no enseñaran a nadie en este nombre. ¿En qué nombre? Jesús. Pero he aquí que ustedes han inundado a Jerusalén de su enseñanza. Está diciendo: nosotros como gobernantes, mire, para que lo entienda, nosotros como gobernantes, como autoridades, les hemos dado la oportunidad de que se vayan y no golpearlos. Pero les hemos dicho de que no sigan enseñando, no sigan predicando de Cristo, y con eso es suficiente. Lo que esperan estos hombres es que estos discípulos de Cristo obedezcan a las autoridades, ¿o no? Sí, eso es lo que esperan. Pero ¿qué hacen estos discípulos? Se ponen a predicar.
hacer justamente lo contrario. Allí es cuando quiero que usted encuentre el punto exacto de qué es lo que está bien y qué está mal. Porque podemos respetar las autoridades, pero cuando una autoridad me está diciendo que ya no puedo predicar el Evangelio, entonces yo ya no considero que estoy bajo ese gobierno, porque tengo un gobierno mayor que es el de Dios. Y es ante ese gobernante que yo daré cuentas. El gobernante de la tierra no tiene poder para salvar mi alma, para ponerme en un lugar seguro o en un lugar de peligro. No tiene poder. Pero el Dios que nos gobierna a nosotros los creyentes sí tiene el poder para mirarnos y consumirnos con su mirada. 9. Simón contestó junto con los apóstoles y les dijo: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Iglesia, cuando entiendes el contexto de Romanos 13, te das cuenta que tal vez toda tu vida estuvo escondida en la cobardía y en la religiosidad. Es que no hagamos esto porque Dios dice que vamos a ir en contra de las autoridades y eso está mal. Mentira. Esto fue creado en un contexto histórico donde se estaban levantando los judíos porque querían hacer una revuelta contra Roma. Pero en el contexto actual, cuando alguien me dice ya no puedo predicar, ya no puedo hablar de Cristo, yo no puedo decir debo someterme a la autoridad. Porque lo que estoy haciendo es usar una palabra, sacándola de contexto, que es Romanos 13, sacando de contexto Romanos 13 para ocultarme porque soy un cobarde. O porque la verdad es que me gusta lo que está proponiendo este gobierno. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿en qué me escondo para estar de acuerdo y que nadie me critique? En que Dios dice que debemos obedecer a las autoridades, pues hermano. Si Dios lo dice, Cristo lo enseñó. No saquemos de contexto esa palabra, y Pablo mismo lo dice en un contexto puntual. ¿Y cómo lo sé? Porque acabo de leer el libro de Hechos, en donde dice que a ellos se les mandó que no predicasen más de Cristo. ¿Y qué es lo que hicieron? ¿Se sometieron a la autoridad? No, no se sometieron. Pero los cobardes de hoy en día, puede que muchos sí se sometan a las autoridades cuando ellos nos digan ya no pueden juntarse con mi iglesia. No, ya no pueden juntarse. Está prohibido. Ya no pueden predicar de Cristo porque en realidad eso ofende. Ya no pueden decir que el hombre es hombre creado por Dios y la mujer es mujer. Ya no pueden porque eso ofende a otro. No. Pero el cobarde va a decir, bueno, si las leyes dicen eso, tendremos que entonces decir que sí. Mis hermanos, la locura de esta generación ha ido tan alto, que si yo me considero que no soy un ser humano, si yo considero que lo que soy es un animal, y yo voy y digo quiero que hagan una ley en donde diga que yo no soy un ser humano, yo soy un animal, lo que hago es pactar con este gobierno. Si yo fuera mundano, pacto con el gobierno de este mundo y le digo crean leyes, porque sé que hay algunos que no van a estar de acuerdo, y cuando no estén de acuerdo los matamos. Jueces, capítulo 14, verso 1. La pregunta es: ¿crees tú que Satanás, el príncipe de este mundo, sabe cuáles son tus debilidades? ¿Ah? Sí. Es que hay gente que dice, no, es que Satanás no lo sabe porque él no es omnisciente. No, si lo sabe. Lo sabe porque estuvo allí cuando caímos, cuando pecamos, cuando teníamos la otra naturaleza, en donde simplemente hacíamos lo que era incorrecto. Y como lo sabe, intentará buscar la manera de que caigamos también. Jueces 14, cierto, verso 1 dice: entonces Sansón descendió a Timnat y vio a una mujer en Timnat de las hijas de los filisteos. ¿Qué es lo que le mostró el enemigo entonces a Sansón? Una mujer. Es decir, ¿dónde estaba la debilidad de él? Sí, no era la debilidad de él, no era la economía, no era que te voy a dar prosperidad, como hoy en día se ve mucho esto, la prosperidad.
No, la debilidad de él eran las mujeres. Era algo curioso. Ahora, fíjate que cuando el enemigo te pone trampa, es porque sabe que hay algo que Dios te dijo que no debías hacer, y precisamente Él pone algo para que lo hagas. ¿Qué hizo Satanás allí personificado en la serpiente? Le dijo: come de ese fruto. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios le había dicho: no comas de ese fruto. Sansón tenía mucha fuerza, ¿cierto? Sin embargo, al parecer no tenía tanta inteligencia. Puede que nuestra apariencia se vea como la de buenos cristianos, pero eso se hace notar si lo somos o no cuando nosotros estamos ante la tentación, ante el pecado. Allí sabemos si somos de los buenos o no. Si caemos fácilmente ante un teléfono que nos muestra mujeres desnudas o semidesnudas, si caemos ante la mirada de alguien que está consumiendo droga y ya quiero consumirla, si caigo ante la mirada de una mujer que pasa y la quedo mirando, ¡hey! El enemigo diciendo: tú eres como Sansón. Y también hay Sansonas, mujeres, que creen tener fuerza, que no necesitan de Dios. Y también ellas tienen sus debilidades, y el gobierno de este mundo sabe muy bien cuáles son esas debilidades. Avance al capítulo 16, por favor, de Jueces. Esto está muy interesante. Y también el verso 1 dice: y Sansón se dirigió a Gaza y vio allí a una mujer prostituta y se allegó a ella en Gaza. Mire, este hombre no podía parar. De verdad que su debilidad eran las mujeres. Ahora, yo no quiero que usted me responda, pero le voy a preguntar y usted responda hacia sí mismo, sea mujer o hombre que está aquí. ¿Cuál es tu debilidad? Y respóndase a sí mismo en su interior. No lo diga porque no vaya a ser cosa que le llegue un golpe de la esposa ahí o del esposo. Pero ¿cuál es tu debilidad? Porque aquí vemos notablemente de que la debilidad de Sansón era el sexo. No es que simplemente la mujer, porque usted puede acercarse a una mujer y tener su mente tan limpia y no le pasa nada. Yo puedo acercarme a usted, a Natalia, a cualquiera de ustedes, y en mi mente no pasa nada. Me puedo acercar. Pero hay quienes tienen conectada la mente con sus genitales. Hombres o mujeres, conectada su mente con los genitales. Y eso es lo que el enemigo observa muy bien y dice: aquí está tu debilidad. Y es lo que hizo con Sansón. Sansón había caído tantas veces, y fíjese que siempre caía en lo mismo. Usted pensaría: ¿por qué no cayó en otros pecados? Porque hay pecados que son de muerte. ¿Y cuándo es de muerte? Cuando Dios te anuncia: esto no es lo que quiero que hagas. Por lo tanto, aléjate. Lo que hizo con Adán, con Eva: no te acerques a este árbol, no comas, ni siquiera te acerques, le dijo. Porque si lo haces, de cierto te digo, morirás. En tus debilidades o en las mías, Dios por la palabra te dice: no te acerques a ese pecado, que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, tú lo sabes, eso es tuyo, como lo mío es mío, y yo sé delante del Señor en qué área debo cuidarme toda mi vida. Tú también deberías saber en qué área cuidarte. El enemigo no viene con nuevas tentaciones, viene con nuevas estrategias, y eso es distinto. El verso 4, cuando vemos en el 14:1, es un Sansón que ha huido, que dice: yo no me voy a someter. Mire, la vida de Sansón, ¿ya?, es una vida que sucede en tiempos en donde los filisteos gobernaban. Es decir, estaban casi como esclavizados con ciertas libertades, pero aún así quien dirigía el gobierno eran los filisteos. Por lo tanto, tenemos a un Sansón que se resiste al gobierno. Sí, se resiste.
Simplemente no y no. Son filisteos y yo jamás. Y el poder que tenía, la fuerza que tenían, le hacían ser temido. Por lo tanto, a Sansón, aunque estaba en contra del gobierno, hasta cierto punto lo dejaban moverse. Porque era peligroso el hombre. Era muy peligroso. Pero mira, tenía claridad en cuanto a que ese gobierno no era de él, porque era de otros dioses, pero no tenía claridad frente a su pecado. Y el enemigo no tuvo que matarlo simplemente a espada, porque no podía enfrentarlo. El enemigo lo incitó en su debilidad. Él está buscando justamente eso, que tú descubras tu debilidad. ¿Y cómo lo hace? ¿Sabe cómo lo hace? Te lanza una imagen por el teléfono y si quedaste cautivado más de 5 segundos, él dice, ah, ya, por aquí está la cosa. Te manda una imagen a través de una película, no sé, Netflix, lo que sea que quieras ver, y se apareció algo y después dijiste, esta película está re buena. Mientras alguien dijo, cámbiala, tú dijiste, está re buena, dijimosla ahí. Cuidado. Tus debilidades se están dando a conocer. Ahora, si logras sujetarte al gobierno de Dios y dices, no, eso no está bien ni para mí ni para mis hijos, cambia eso inmediatamente, no lo pongas en la televisión. Pero luego, a solas, vas y lo enciendes y lo ves, significa tú eres como Sansón. Tu pecado, tu debilidad es como si fuera un gran cartel que él lo puede ver a distancia para hacerte caer. Y ahora sí avanzamos al capítulo 16, otra vez, ¿cierto? Verso 1, que se dirigió, dice, y vio allí a una mujer prostituta y se allegó a ella. Y fue dicho a Sansón, ha venido acá. Entonces pusieron una emboscada toda la noche en contra de él en la puerta de la ciudad, y toda la noche susurraban y decían, al rayar el alba lo mataremos. ¿Por qué? Porque sabían hasta sus pasos. Nuestros enemigos saben hasta por dónde vas a caminar mañana, ¿sabes tú? Saben hasta a qué hora vas a encender la televisión y saben muy bien cuáles son los videos subidos de todo lo que te gusta. Lo saben tan bien y le echamos la culpa a YouTube, al sistema. ¿Cómo se llama la manera en que tiene de captar nuestra atención YouTube? El algoritmo. No, es que el algoritmo funciona cuando ya abriste la puerta y miraste. No me vengas a decir que el algoritmo funciona cuando te quedó gustando algo, abriste la puerta, estuviste más de tantos segundos y ahora el algoritmo satánico dice, esto es lo que a él o a ella le agrada. El verso 4 del mismo capítulo 16 dice, tiempo después se enamoró de una mujer en el valle de Sarok, cuyo nombre era Dalila. Oiga, se mete, va de mal en peor este hombre. Con razón le pasó lo que le pasó. Más de alguien un día, si no te controla, si no aprendes a frenarte ante tus debilidades, o si yo no me freno ante mis debilidades, más de alguien va a decirme, se lo merecía. Está bien que le pase una vez, 2 veces, pero ya le han pasado 5 veces lo mismo. Este hombre o esta mujer no tiene ganas de cambiar, no quiere cambiar. ¿Por qué se mete otra vez donde mismo sabe que está la trampa? ¿Por qué mete la mano en la bolsa donde sabe que está la trampa? Cuando te comportas, cuando me comporto como una rata, no sabremos discernir ni siquiera el miedo, porque el ratón se acerca a la trampa y aún hasta el ratón muchas veces es más cuidadoso. Sin embargo, el aroma de la comida, del cebo que dejas, es tan fuerte que tarde o temprano va a arriesgarse y va a poner su cabeza ahí. No sigas jugando
con la trampa. Porque en este mundo y en este gobierno, Satanás no está jugando. La trampa que Él tiene puesta a cada uno de nosotros, si vamos allí donde no debemos ir, es una trampa que mata. Si hoy esta palabra solamente es para anunciarte que estás asfixiado, pero que no has muerto, entonces ya es tiempo de que le digas al Señor: Señor, sácame de esta trampa. Sácame de esta trampa. Quiero respirar de verdad. ¿Harás como Sansón, que rechazó una parte de lo que Dios rechazaba? ¿O vas a rechazar todo lo que Dios rechaza? ¿Sabes qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo, Dios tenía un castigo y una maldición puesta sobre los filisteos. A Dios se le cruzaron los filisteos por la maldad y por los dioses que ellos veneraban, y por la cantidad de sacrificios que hacían sus antepasados, incluso quemando a sus propios hijos, que Dios decía: no quiero ni verlos. Y te encuentras con Sansón, un hombre que debería ser de Dios, que ahora va y toma mujeres para casarse, para hacer vida. Eso también es ponerse en contra de Dios. Rechazas solamente, como Sansón, el gobierno, pero tomas los cebos. Estoy en contra del comunismo, pero tomas el pecado que ofrece el comunismo a través de redes sociales. Estoy en contra de este sistema, pastor. No me gusta este sistema porque es diabólico. Quiero el gobierno de Dios. Sin embargo, ¿cuántas veces estás tomando lo que este mundo te ofrece y disfrutas de eso? Y sientes placer con eso. Sin embargo, pero estás en contra del gobierno. Mira, para estar en contra del gobierno de este mundo, debes estar en contra de todo lo que Dios odia. No puede ser. ¿Recuerdas cuando yo decía: cuando vayan a tal lugar deben matarlos a todos? Exterminen esa raza. Pero y los animales que son tan bonitos, inocentes, alguien diría, un animalista diría: pero son tan lindos, maten todo. Es decir, dentro del pueblo de Dios no sirven esas personas frágiles de carácter, esas personas que son demasiado emocionales. Pero es que no, pastor, ¿cómo se le ocurre si son personas también? Un hombre, un violador que no para de hacer daño, y cuando la ley dice que debe estar muerto, no falta el que dice: ay, pero ¿cómo si los cristianos no pensamos así? No deberían matarlos. ¡Ey! Cada ley y cada gobierno está puesto por Dios, te guste o no te guste. Pero sí, los hijos son los que deben determinar de cuándo ese gobierno está obrando a mi favor como cristiano, no como ser humano, porque como ser humano un gobierno me podría ofrecer muchas cosas buenas. Pero como cristiano, ¿este gobierno me sirve o no me sirve? No puede ser que si yo veo que alguien te golpea, muy fuerte, porque eres cristiano, porque se te ocurrió decir: yo sigo a Cristo. No puede ser que ahora yo esté de amigo con el que te golpeó. Según la palabra, Dios nos enseña que debemos rechazar todo lo que Él rechaza. Es decir, sus enemigos de este mundo son también mis enemigos. Y el día en que alguno de nosotros se encuentre diciendo: es que yo creo que la identidad de género es algo que Dios también aprueba porque Él es amor, y Dios es muy amoroso, por lo tanto, si alguien quiere ir a la iglesia y ser un homosexual y permanecer así, yo pienso que está bien que lo sea, porque Dios nos manda que tenemos que amarlo. No, Dios nos manda a que tenemos que amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. Ahora, no estoy incitando al odio a estas personas, pero sí estoy poniendo en contexto la palabra.
Dios no anda con ambigüedades. Y sé que nuestras emociones pueden decir, ay, pero qué fuerte la palabra. No, es que el reino de los cielos es para los valientes, para aquellos que se atreven a defender el bien, aun cuando alguien te diga, si defiendes el bien, serás asesinado. Libro de Daniel 3:12, lo puede buscar en su casa, ahí le doy la cita. También estará publicado este video después, ¿cierto? Para que puedan verlo. Daniel 3:12 se encuentra en una situación donde sus enemigos crean una ley. Y esa ley es que a ciertos horarios, cuando suenen los instrumentos, tendrán que humillarse, postrarse y adorar al rey. ¿Recuerda esa historia? ¿Alguien la recuerda? ¿Ah? Tendrán que postrarse ante. ¿Y quién inició esa ley? ¿Quién la promulgó? Sus enemigos. El rey ni siquiera entendía lo que estaba pasando, pero encontró que era una buena idea hacer una ley en donde obligue a que todos me adoren y se inclinen ante mí. Y haré una estatua y que todos vengan, y cuando vean mi estatua, ellos se inclinen. Encontró que era una buena idea. Los enemigos en este gobierno es eso lo que hacen, crear leyes que no nos favorecen. Pero ¿por qué están creando estas leyes? Leyes antifóbicas. ¿Por qué están creando leyes de que no puedes predicarle a alguien que es drogadicto, que tiene problemas porque ella eligió su vida? Eso sería como meterte en la vida de alguien, eso es malo. ¿Por qué están creando leyes para que nosotros no podamos intervenir? ¿Por qué están creando leyes para que usted y yo no intervengamos en la crianza de nuestros hijos? Están creando esas leyes porque o te adaptas a esas leyes, y en el caso que no lo hagas, vas a tener problemas con el gobierno de este mundo. Daniel se dio cuenta que esa ley lo que estaba buscando era mostrar si él era un hijo correcto de Dios, era un hombre íntegro, o si era un cobarde que se iba a adaptar a la situación. Daniel no se humilló, no se arrodilló ante esa estatua, que por ley se decía debía hacerlo. Iglesia, prepárate, vienen leyes en donde obviamente por ley se dirá que tenemos que hacerlo. Y cuando esto siga pasando y siga avanzando, me gustaría todavía verlos a ustedes juntarse con nosotros, porque el día en que ya no los vean, o los mataron porque se resistieron al príncipe de este mundo, o ustedes quisieron salvar sus cuerpos y cedieron ante las leyes, y ahora ya no se juntan con los cristianos porque ya decidieron tomar su camino, que es ponerse bajo el alero de este gobierno. Yo hoy quiero rogarle a todos ustedes que se pregunten si quieren estar bajo el gobierno de Dios, porque el gobierno de Dios es claro y es definido. El gobierno de Dios es bueno, está lleno de amor, por supuesto que sí, pero también el gobierno de Dios ofrece un castigo, recompensa en el cielo para los que prefirieron perderlo todo, pero no se negaron a seguir y a obedecer a Dios. Es preciso pues obedecer a Dios antes que a los hombres. Y también habrá consecuencias para aquellos que, llevados por sus miedos, por sus emociones, decidieron seguir al sistema de este mundo. ¿A quién seguirás tú? Y por última cita, Mateo 10. Mateo 10, en el verso 16, dice así: he aquí, yo los envío como corderos en medio de lobos. ¿El cordero es un animal salvaje? No. Mira lo que está diciendo.
lo primero que dice, yo, Jesús, ¿cierto? Yo dice, los envío. Él no dice, yo los saco. Nótese, no dice, yo los saco de este mundo, los saco porque hay muchos lobos. No, Él dice, yo los envío. ¿Por qué estamos todavía bajo este gobierno? ¿Por qué tú estás vivo? ¿Por qué te tocó que Cristo se acercara a ti en esta generación? A lo mejor tú hubieses deseado que Cristo hubiese venido pronto, que hubiese sido el rapto de la iglesia, para no pasar por todo esto. Y a Jesús le pareció bien, al Padre le pareció bien de que estuviéramos en esta generación. Y Él hoy nos dice nada distinto de lo que les dijo antes, en el pasado. Nos dice, yo los envío a que vayan como corderos, es decir, como ovejas, mansos. No a pelear, no a hacer protestas porque estamos inconformes con el gobierno. Yo los mando que vayan como corderos, como ovejas, dice. ¿En medio de qué cosa? De lobos. El lobo es un animal depredador. De hecho, la naturaleza del lobo, ¿cuál es? Atacar a la oveja. Y Jesús dijo, yo los envío justamente allí. Mira las ideas de Cristo. Y no sé por qué nadie en ese momento de los discípulos le preguntaron, Señor, pero no entiendes la analogía, Señor Maestro. Yo sé que tú lo sabes todo, pero no entiendes la analogía de que las ovejas son la presa del lobo. Porque Jesús los envió entendiendo eso. Hoy estamos en una generación que está llena de lobos, y lobos que están hambrientos. ¿Y sabes qué quieren comer los lobos? Ovejas. ¿Qué querían comer? Si hablamos de comer en términos sexuales, aquellos hombres que vieron a los ángeles llegar a la casa de Lot, justamente lo santo, lo que está apartado, eso quieren tocarlo. Por lo tanto, que no te llame la atención cuando sientes que por qué insiste el enemigo una y otra vez contigo. Tú quieres olvidar tu pasado, pero él insiste. Quieres olvidar tus debilidades, pero él insiste con lo mismo. Es que si ya te transformaste en una oveja, en un cordero, ahora el lobo lo que quiere es comer tu carne, quiere matarte. Los envío como corderos en medio. Ahora miren lo que dice en el segundo consejo: sean pues astutos como serpientes. Oiga, esto si usted no lo entiende puede llevarse un tremendo rojo para la casa. A ver, astutos como serpiente. No está diciendo que tenemos que tomar la característica de la serpiente del huerto de Edén. No. Está diciendo que hay actitudes que tienen este animal, ¿cierto?, que se mueve cuidadosamente. Es decir, los estoy enviando que vayan como ovejas, pero muévanse con cuidado. Sí, tengan cuidado, sean sabios. Recuerden que están en medio de lobos. Ahora, el problema es que los lobos muchas veces están atentos a todo lo que es raro, distinto. Y otras veces están tan embobados los lobos con las cosas del gobierno de este mundo que no se dan cuenta. Y allí es cuando Pablo dice: es necesario que yo vaya a Roma. Porque cuando Dios quiere ponerte para que des un testimonio de Él, Él puede decirte: quiero que vayas en medio de esos lobos y testifiques. Los que venimos de un pasado oscuro sabemos muy bien de que algún día Dios podía decirnos: anda y testifica ante esas personas que un día contigo se drogaron, contigo se emborracharon, ante aquellas mujeres que un día contigo también se prostituían, vendían sus cuerpos y hacían una cantidad de cosas, ante aquellos groseros que antes tú no parabas de andar de esa misma manera. Ahora quiero que vayas y testifiques. Pero Señor, que yo ya soy oveja. Precisamente porque eres oveja, debes ir en medio de lobos. ¿Por qué? Porque en los misterios de Dios y su amor, puede que entre todos esos que tú dices son solamente lobos, no tienen salvación, haya una oveja que está disfrazada
de lobo. Así como Satanás, ¿cierto?, se disfraza de oveja, también hay cristianos que han decidido disfrazarse de lobos porque quieren caer bien, porque quieren tener un lugar afuera del mundo, o porque se sienten ya rechazados, porque sienten que no sirven para Dios, para la iglesia, y se han puesto un traje de lobo. Y Dios nos manda a llamar a los que son de Él. El consejo de Jesús es ser cuidadosos, ser inteligentes, ser pacientes, ser pacificadores, porque luego dice que tengo que ser también como una paloma, ¿o no? ¿Esto es lo que dice? E inocentes como palomas. Yo no sé cómo tú estás enfrentando este mundo. Sí sé cómo yo lo estoy enfrentando, sí. Sé cómo yo lo estoy enfrentando. Y con lucha, sí, por supuesto que sí. No tengo menos luchas que ustedes. No tengo menos problemas que ustedes. Seguramente los mismos, en diferentes grados. Pero sí sé una cosa: voy a obedecer a las autoridades solo siempre y cuando sus leyes no me hagan rechazar las leyes de Dios. Su palabra, sus enseñanzas, los valores que a través del Espíritu Santo han sido inculcados en nosotros. De aquí en adelante, iglesia, en todo lo que tú vivas, todo lo que hagas, con quienes hables, con quienes te juntes, en todo, no olvides que eres una oveja metida entre lobos. Y teniendo eso en cuenta, vas a aprender a decir no. Y cuando digas que no, el enemigo se va a alarmar, va a decir: parece que no es lobo, parece que es oveja. Y yo hoy te transmito ese mensaje: deja de pensar que todavía eres lobo o eres una loba. Eres una oveja del Señor. El Señor te marcó, el Señor tiene cosas grandes contigo, el Señor te conoce muy bien y sabe todas las cosas que has pasado, lo que has sufrido y en lo que has caído. Pero aún así, el Señor no te considera, ahí te digo, no te considera un animal, una loba salvaje que no tiene arreglo. Por eso el Señor sigue haciendo esfuerzo para traerte una y otra vez. Porque Él sí puede cambiar. Él puede quitar el traje de lobo que muchos en algún momento usamos para parecer bien allá afuera, para no sentirnos tan diferentes. El traje de lobo representa las cosas que hacemos allá afuera para no parecer tan cuadrados. Las cosas que cantamos cuando no deberíamos cantar. Las cosas que a lo mejor en algún momento bailaste cuando no debías bailar. Gritaste, dijiste cosas que no debías decir, pero era el momento de calificar para que entonces los demás no pensaran que soy tan raro. No, si ya lo hiciste y piensas que aún andas con tu traje de lobo, el Señor hoy te dice: desvístete. Amén. Sácate ese traje porque eres una oveja. Cierra tus ojos, por favor, y comienza a hablar con el Señor.